En este vídeo voy a resolver paso por paso y detenidamente la actividad que marcamos en clase recientemente. Crea un diagrama de flujo, un algoritmo, que solicite al usuario las notas finales que obtuvo el curso pasado. Bien, debes suponer que el número total de asignaturas es de 14. Tras introducir los 14 datos, el algoritmo debe calcular cuál es la nota media. Una vez calculada, la nota media debe mostrarse en la pantalla del ordenador. Recapitulemos. Este diagrama de flujo, este algoritmo, va a solicitar al usuario que introduzca 14 números. Esos números se corresponden con las distintas notas que este supuesto alumno ha obtenido en cualquiera de las evaluaciones de un curso académico. Una vez tengamos la suma de esas 14 notas, el resultado, habrá que dividirlo entre el número de asignaturas, que como bien dice el enunciado, es 14. Por lo tanto, imaginemos que en vez de ser 14, para verlo de manera más clara y simplificada, son solo 3 las notas que vamos a solicitar al usuario. Si el usuario en la primera asignatura sacó un 5, luego en la segunda asignatura sacó un 10 y en la tercera asignatura sacó un 0, si calculamos cuál es la suma de 5 más 10 más 0, obtenemos 15, que al dividirlo entre el número de asignaturas que hemos introducido, que en este ejemplo simplificado son solo 3, nos daría 15 entre 3 a 5, y la nota media sería 5. Por lo tanto, habría que hacer la misma operación, pero teniendo en cuenta que en vez de ser solo 3 notas, como hemos visto en este ejemplo un poco más simple, serán 14. Bien, al final del enunciado del ejercicio hay unos pequeños consejos que siempre son útiles para resolver cualquier tipo de diagrama de flujo. No solo en este ejercicio, sino en cualquier otro. Lo primero, debemos leer bien el problema y pensar el número de variables que vamos a necesitar. Volvemos hacia arriba, el problema lo hemos leído y vamos a pensar cuántas variables vamos a necesitar. Desde que veamos que se solicita al usuario un dato, ya sabemos que ese dato vamos a tener que guardarlo dentro de una variable. Y esa variable es modificada directamente por el usuario. Por lo tanto, sabemos que vamos a utilizar el paralelogramo del romboide de input con una variable. Ya tenemos una variable. Segundo paso. ¿Qué más variables necesitamos? La suma de todas las asignaturas es necesaria para calcular la nota media. Es decir, si la anterior variable, la que creábamos a través de un input, almacenaba cada nota por separado, lo que tenemos que hacer ahora es crear una nueva variable que almacene la suma de todas las notas. Ya tenemos dos variables, la de la nota individual y la que va almacenando la suma de todas las notas. Por último, vamos a necesitar, como mínimo, una tercera variable que será la que lleve la cuenta del número de asignaturas de las cuales el usuario ha escrito su nota. Es decir, vamos a necesitar una tercera variable contadora que vaya incrementándose de 1 en 1 hasta que llegue a 14. Bien. Podríamos incluso tener una cuarta variable auxiliar que nos permitiera almacenar el resultado de dividir la suma de todas las notas entre 14. Pero no es estrictamente necesario. Con lo cual, vamos a simplificarlo solo utilizando 3 variables. Bien, vamos a continuar. Otro de los consejos, el número 2, nos pone:
comprobar si el problema pide datos al usuario para saber si necesitaremos usar el símbolo de input. Y efectivamente, el problema solicita al usuario cada una de las 14 notas. Por lo tanto, ya sabemos que vamos a necesitar un símbolo de input. Tercero, comprobar si el problema pide mostrar información en la pantalla para saber si necesitaremos usar el símbolo de output. Volvemos hacia arriba y leemos que la nota media debe mostrarse en la pantalla del ordenador, con lo cual el output va a ser estrictamente necesario en este caso. El punto número 4, analizar el enunciado para ver si hay algún proceso que se vaya a repetir varias veces. En caso de que haya un proceso repetitivo, estaremos seguros de que hay que colocar una o varias condiciones en algún lugar del diagrama. Las condiciones, como todos sabemos ya a estas alturas del curso, se realizan con el rombo. Y dentro va la condición. Una pregunta, que sería para el rombo, con la condición en su interior, con dos posibles respuestas, verdadero y falso. Vamos a analizar ahora si hay algún proceso dentro de este enunciado que se vaya a repetir varias veces. Crear un diagrama de flujo que solicite al usuario las notas finales que obtuvo el curso pasado. Debe suponer que el número de notas de asignatura es 14. Tras introducir los 14 datos, el algoritmo debe calcular cuál es la nota media. Bien, parece que vamos a realizar una misma acción, que es la de solicitar al usuario 14 datos numéricos, 14 notas, repetidas veces. ¿Cuántas exactamente? Pues 14, porque son 14 las asignaturas. Entonces, si el símbolo que pide datos al usuario es un input, ese símbolo debe ejecutarse 14 veces para no tener que escribir 14 símbolos distintos. Bien, parece ser que aquí hay un proceso repetitivo. Por eso podemos garantizar que el rombo, para hacer preguntas y tomar decisiones, va a aparecer como mínimo una vez. En este ejercicio podemos decir que aparece una única vez. Ahora, para continuar con la realización del ejercicio, vamos a abrir nuestro programa de creación de diagramas de flujo, Pencil, y vamos a comenzar con el diagrama. Lo primero será crear el símbolo de inicio. Escribimos inicio y lo ajustamos un poquito para que no se vea tan grande. Lo siguiente, como hemos dicho que necesitamos 3 variables, es inicializar aquellas variables que el usuario no va a modificar directamente. Es decir, inicializar aquellas variables que no están creadas a través del símbolo de input. Y para ello utilizamos el rectángulo. En el rectángulo hemos dicho que vamos a tener 2 variables. Una que nos va a servir para contador, el número de asignaturas que hemos ido introduciendo hasta llegar a 14. Es decir, esta variable empezará en 0 y terminará valiendo 14. Y vamos a crear otra nueva variable, inicializarla, que será la variable en la que iremos almacenando la suma parcial de todas las notas a medida que las vayamos introduciendo por medio del input. Entonces podemos llamarla sumatorio igual a 0. Muy bien. Recordemos que una variable siempre debe ser inicializada. De lo contrario, el ordenador no sabrá qué cálculos tiene que realizar con ella dependiendo de la situación en la que se encuentra. Lo más cómodo y más seguro es siempre inicializarla después del símbolo de inicio. Entonces, tenemos 2 variables, hemos dicho que vamos a utilizar 3, nos faltaría una tercera. Tenemos la primera, que es contador, vale 0, sumatorio, que vale 0, y ahora nos quedaría la variable con la que el usuario va a interactuar directamente. Y esas variables se hacen con un romboide
y en cuyo interior hay que escribir input y el nombre de la variable. Como vamos a pedir notas, pues la vamos a llamar nota. Muy bien, vamos a unir estos símbolos que tenemos aquí, este con este, este con este y este con este, y de momento lo vamos a dejar ahí pendiente. Siguiente, ¿qué debemos hacer ahora? Pues una vez que la ejecución de este diagrama de flujo ha llegado aquí, habrá quedado una variable en la que ha almacenado un 0, la variable contador, habrá creado otra variable que se llama sumatorio, en la que habrá almacenado otro 0, y habrá creado otra variable que se llama nota, en cuyo interior el usuario habrá introducido la nota que él haya sacado en la primera asignatura de todas. Vale, nosotros la desconocemos. Y cuando nosotros desconocemos el dato que otra persona ha podido introducir dentro de una variable, utilizamos su nombre para referirnos a ella. En este caso, nota. Muy bien. La siguiente operación, tras introducir una nota, es incrementar la cuenta de notas introducidas en 1, porque ya hemos introducido la primera a partir de este punto. ¿Cómo la incrementamos? Pues recordamos que el rectángulo, aparte de crear variables, nos permite hacer operaciones, cálculos y asignar esos resultados a las variables que ya hemos creado o a otras nuevas. Es decir, como hemos introducido una nota, vamos a decir que la cuenta se incrementa en 1. Contador es igual a contador más 1. Es muy importante que todas las operaciones que hagamos, en este caso contador más 1, el resultado se asigne a una variable, porque si no lo perderíamos. En este caso simplemente lo vamos a almacenar en la misma variable porque estamos incrementando una cuenta. Muy bien, pues ya tenemos por aquí otro símbolo más del diagrama de flujo. Contador es igual a contador más 1. Ya contador ha dejado de valer 0, como aquí arriba, y ahora ha pasado a valer 0 más 1, que es 1. Contador vale 1. Muy bien. Siguiente cálculo que debe hacer nuestro algoritmo. Pues como es un cálculo, utilizaremos el rectángulo nuevamente. Recordemos que, como hemos dicho que hay un proceso que se va a repetir varias veces, la variable nota va a perder su información porque una nueva se va a almacenar dentro de ella. Y nosotros no queremos perderla. Lo que queremos es irla sumando. Y para eso creamos una variable auxiliar, llamada variable auxiliar, donde se almacene la suma de todas las notas que hemos escrito. Las que ya teníamos, más la nueva. ¿Cómo hacemos eso? Pues con la variable sumatorio le vamos a asignar lo que ya contenía esta variable, que es sumatorio, que la primera vez es 0, está aquí, la primera vez sería 0, más la nota que el usuario ha introducido a través de teclado. Y lo colocamos debajo. Es decir, vamos a calcular cuánto valdría sumatorio la primera vez que todos estos símbolos se ejecutan. Inicio. Contador vale 0, sumatorio vale 0 y el usuario introduce una nota. Imaginemos que el usuario ha introducido la nota 5. Contador ahora es igual a lo que valía antes, que era 0 más 1. 0 más 1 es 1. Contador se ha actualizado al valor 1. Y sumatorio es igual a sumatorio más nota. Sumatorio valía 0 más nota, que hemos dicho que suponemos que el usuario haya introducido un 5 en este caso, pues sería 0 más 5, 5. Y ahora sumatorio vale 5. Sumatorio se ha actualizado al valor 5. Bien, ahora esto hay que repetirlo varias veces porque hay que volver a pedir la segunda nota para que contador se incremente desde 1 hasta 2 y que el sumatorio se incremente dependiendo de lo que valga la segunda nota. Como el ejemplo sencillo que dijimos antes era 5 más 10 más 0, pues imaginemos que el usuario en la segunda petición de información ha introducido un 10, pues aquí sería sumatorio que valía 5 más 10 sería sumatorio igual 15. Entonces, como vamos a repetir algo, hay que hacer una pregunta. Las preguntas
volvemos a recordar que se ponen dentro de un rombo. Y dentro va la condición. ¿Cuál será nuestra condición? Si el contador, que es la variable que determina el número de asignaturas que hemos introducido, es igual, vamos a decir, mayor o igual que 14, que era el número de asignaturas que nos especificaba el enunciado. Bien, y de aquí nos vamos a dirigir a este símbolo y luego tenemos dos posibles respuestas, verdadero y falso. Vamos a suponer que esta es la respuesta falsa, la vamos a conectar aquí, vamos a cambiar el nombre que pone ahí por falso, y si contador llegase a ser mayor o igual que 14, quiere decir que ya tenemos todas las notas, con lo cual no tendríamos que volver para atrás para seguir pidiendo más. Pasaríamos a calcular directamente la media. La media la vamos a calcular dentro de un mismo rectángulo. Vamos a utilizar una variable auxiliar, ¿por qué no? La vamos a llamar media y dentro vamos a guardar el resultado de la suma de todas las asignaturas, sumatorio, partido por el número de asignaturas, que es 14, o incluso podríamos poner contador, porque contador también vale 14. Vamos a poner 14 porque queda mucho más claro a la hora de verlo. Pues este símbolo lo vamos a conectar en la flecha de verdadero, del yes. Muy bien. Por último, hay que mostrar en la pantalla cuál es esa media. Y para mostrar datos en la pantalla ya hemos dicho anteriormente que se hace mediante el romboide y escribiendo adentro output y el nombre de la variable que contiene la media, que en este caso es media. Y conectando esta con esta ya solo nos quedaría poner el símbolo de finalización del diagrama de flujo. Introducimos el símbolo terminal, fin, y lo conectamos al output que tenemos justo debajo. Muy bien, pues este sería el algoritmo que calcula la nota media de 14 asignaturas que el usuario haya introducido a través de teclado. ¿Qué pasa? Esto podría simplificarse un poco más. Podríamos no haber utilizado esta variable llamada media y haber cumplido con lo que dijimos en un principio de solo utilizar tres variables: contador, sumatorio y nota. ¿Qué habría que haber hecho en ese caso? Pues en vez de haber puesto output media, tendríamos que haber escrito output sumatorio partido por 14, que es justo la operación que habíamos hecho aquí debajo. Con lo que desaparecería este rectángulo, desaparecería, lo quitamos y simplemente con conectar esto con esto ya tendríamos la solución al ejercicio. Vamos a tratar de pasar este diagrama de flujo al programa Raptor para comprobar si efectivamente nuestro planteamiento, nuestro algoritmo, funcionaría en un entorno real. Bien, si venimos a Pencil vemos que necesitamos crear dos variables automáticas a 0 y luego la tercera será en un input que el usuario introducirá el dato. Bien, contador y sumatorio a 0, vamos al rectángulo, ponemos contador y sumador a 0, contador a 0 y sumatorio a 0. El siguiente sería el input que nos pide la nota. Venimos aquí y ponemos input. A ver, input. Y la vamos a almacenar en nota. Bien. Como teníamos un proceso que se repetía varias veces y el input tendría que estar dentro de ese proceso repetitivo, vamos a utilizar esta de aquí, que es la de bucles, loops, y el input lo vamos a rodar dentro. Muy bien. Lo siguiente sería
aumentar, incrementar en 1 el contador, otra vez con el rectángulo, contador es igual a contador más 1, y lo siguiente sería sumatorio es igual a sumatorio más la nota que hemos introducido. Y la condición para salir de este proceso repetitivo es si contador es mayor o igual que 14. Y por último nos quedaría el output, que sería output es con sumatorio partido por 14. Y se acabó. Vamos a comprobar que esto funciona correctamente. Se nos van a pedir 14 notas y debería darnos cuál es la nota media de todas las que hemos introducido. Vamos a darle al play. Llega al input, nos pide una nota, pues vamos a poner 7. En las 14 notas vamos a poner 7, de manera que en la pantalla se nos tiene que mostrar un 7 al final, para que sea más sencillo. 7, vuelve hacia atrás, nos pide otra, vuelve hacia atrás, nos pide otra. Vemos cómo a la izquierda aparecen las 3 variables y se van actualizando. Como hemos introducido 3 datos, pues contador vale 3. Este sería el cuarto y se actualizará contador a 4 y la nota es 7, que es la que hemos introducido, pero la suma de 7 por 4 pues es 28, ¿no? Que es lo que está en sumatorio. 7 y así hasta llegar a 14 notas, 14 input. Nos quedan todavía 6, 5. Seguimos introduciendo datos. Y ya solo nos falta la última. Introducimos el 7. Ya sumatorio va por 91. Sumatorio se actualizará a 98 y contador a 14. De manera que, al ser 14, el diagrama de flujo tomará este camino y mostrará en una ventanita el resultado de dividir 98 entre 14, que es lo que está aquí escrito. Vamos a ver si eso es verdad. Y el resultado de dividir 98 entre 14 es 7. Efectivamente, el algoritmo que hemos planteado en Pencil es correcto y funciona como debería.